Bueno, bienvenidos a la primera clase del taller de dibujo en lápices de grafito y vamos a aprender hoy algo sobre el uso del lápiz y de el manejo de luz y sombra con unas escalas de grises. Entonces aquí en la pantalla estamos viendo esta, esta imagen donde está representada la escala de grises y que vamos a entender un poquito de cómo funciona para poder llegar a hacer cualquier elemento que tenga volumen. Bueno, este conocimiento, a pesar de que es trabajado con lápices de grafito y lo único que estamos manejando es la característica llamada valor, vamos a ir colocando aquí elementos, nosotros vamos a trabajar sobre la característica del color que se llama valor. ¿Qué es el valor? El valor es la cantidad de luz que tiene un color. Este puede estar representado con grises o con blanco y negro o con el color propiamente. Entonces, por ejemplo, en esta escala solamente está representada con grises. Existe algo que se llaman grises cromáticos y tiene que ver con algunos, algunas características que vemos reflejadas en el color. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? En este caso nosotros tenemos una escala de grises y sobre la escala de grises nosotros tenemos un color. Es decir, cuando nosotros representamos un color claro y un color oscuro, en este caso, por ejemplo, vamos a utilizar otro color. En este caso, cuando nosotros hacemos esto, una escala en color, realmente lo que está sucediendo es que esta escala de grises que tenemos acá simplemente tiene una capa transparente que la convierte en esto. ¿Cómo podemos ver en la práctica algo como esto? Miren, hay programas como el programa de Photoshop y programas que manejan capas de imágenes que nos permiten entender un poquito mejor este aspecto del color y que es lo básico para poder hacer volumen. Vamos a abrir este programa. Ok, bueno, aquí en el programa de Photoshop tengo una imagen que pues representa un bodegón hecho en escala de grises, algo así como si fuera un bodegón hecho a lápiz. Entonces a este yo le voy a colocar una capa de un color encima y vamos a ver qué sucede. Miren, por ejemplo, aquí yo le puse una capa de color y automáticamente el color está tomando los grises y lo está mostrando como un volumen, como si fuera el color del elemento. Si yo le cambio el color a la capa, por ejemplo, podría poner un verde. Ahora los elementos que estoy viendo en la imagen aparecen verdes como si fuera eh, el color propio del elemento. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros trabajamos en blanco y negro? Que simplemente quitamos esa capa de color y trabajamos con lo que se llama el valor, que es la luminosidad. Entonces, fíjense que si yo le pongo, se sigue viendo el volumen, pero ahora de un color. Cuando nosotros estamos dibujando en blanco y negro, realmente lo que estamos haciendo es quitando la capa de color y quedándonos con los grises, o sea, con la luz y la sombra. Bueno, esta escala de valores tiene mínimo 9
perdón, tiene mínimo 7 valores. Aunque en la práctica uno puede lograr volumen mínimo con tres tonos, con 3 valores realmente. Estos 3 valores vienen siendo la parte iluminada, digamos el valor intermedio, y ya lo vamos a explicar por qué. Y un tercer valor que sería la sombra, también aparece como penumbra en algunos libros. Mínimo con estos 3 yo puedo hacer que algo parezca que tiene volumen. ¿Cómo? Por ejemplo, miren, si yo tengo 3 valores y aquí yo tengo luz y aquí tengo el valor intermedio, y aquí tengo la oscuridad o la penumbra, mi cerebro va a interpretar que ahí hay un volumen, solamente con estos 3. Pero si nosotros queremos tener la sensación realista, esto ya me da sensación de volumen. Tengo el color, digamos, el valor lumínico, el valor luminoso, el valor intermedio y el valor negativo que vendría siendo la oscuridad, la parte oscura del elemento. Y eso lo vemos en cualquier imagen que nosotros tomemos como referencia. Vamos a ver esto que tenemos acá, que es la base de todo el proceso de dibujo. Fíjense, esta es la luz, estos serían los intermedios, y aquí tendríamos la zona de sombra, que sería esta que tengo aquí. ¿Ok? Pero si nosotros queremos una sensación más realista, nosotros mínimo tenemos que tener 7 tonos. Si vamos a trabajar hiperrealismo, entonces ya tenemos que tener una habilidad para manejar 9 valores. ¿Ok? En realidad la palabra exacta es valores, no tonos. Tonos cuando se maneja color. Aquí estoy manejando tonos. Aquí solamente estoy manejando valor. Cuando yo manejo tonos en color, y esto porque, pues lógicamente vamos a migrar a dibujar en colores, entonces cuando yo tengo el color que tiene valor, es decir, que hay una escala, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y el color oscuro. Aquí tengo una escala de 8. La escala mínima tendría 7 unidades y una escala muy amplia tendría 9. ¿Para qué sirven esos valores? Esos valores sirven para dar la sensación de realismo. Entonces, yo tendría 7, vamos a colocar 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ok, yo puedo manejar la escala de derecha a izquierda, o de izquierda a derecha, o de arriba a abajo, da igual. Lo único que tenemos que tener claro es que empezamos en un valor luz y terminamos en la sombra. ¿Ok? Empezamos en el blanco y terminamos en el negro, entre comillas. Entonces, ¿cómo hago yo para dominar esto y aprendérmelo y entrenar mi ojo para poder hacerlo en cualquier elemento que vayamos a dibujar? Ahorita vamos a hacer un ejercicio aplicando esto. Entonces, miren, yo lo puedo hacer de 2 maneras. Una escala de grises o la escala de valores la puedo hacer de 2 maneras. Una, manejando la presión. Y esta es la manera más complicada que hay. ¿Por qué? Porque requiere que tenga un control total sobre el lápiz. Dígame, sigamos. Bueno,
Esta manera, que es el manejo de presión, es el más complicado porque requiere una práctica. Esto es lo más difícil, pero existen caminos, que es la segunda manera, y es el manejo de capas. Y aquí hay muchas maneras de lograr el color o el volumen o el gris, mejor dicho, la escala de valores, a partir del manejo de las capas. Esto se aplica no solamente en dibujo con grafito, sino que se aplica en técnicas como los lápices de colores, la acuarela, el acrílico, el óleo, cualquier técnica se puede manejar el volumen a través del manejo de capas. En este caso, que es lo más básico, funciona de la siguiente manera. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Nosotros cuando estamos dibujando a lápiz, generalmente tenemos digamos, la, por costumbre, tenemos esa práctica por costumbre, y es agarrar el lápiz de la misma manera como lo agarramos al escribir. Y realmente no se debe hacer de esa forma. ¿Por qué? Porque cuando estamos agarrando el lápiz tal como escribimos, que es esto, voy a utilizar un lápiz y aquí voy a hacer otro paréntesis. Mire, existen varias maneras si queremos aprender a dibujar con lápiz. Existen dos tipos de formas de obtener las puntas del lápiz. Una es con un sacapunta normal y otra es con un cúter que si ustedes ven en muchos videos de dibujantes profesionales, manejamos este tipo de puntas. Y ya les voy a explicar por qué. Bueno, esto se obtiene pues con un cúter y con algo de práctica para no partir la punta. Ventajas, yo manejo ambos. Yo tengo lápices como este y como este. Esto lo utilizo para hacer detalles de mucha precisión y donde tenga que ejercer presión para definir cosas, detalles muy precisos en mi dibujo. A esta punta, por ser corta, el punto de quiebre es bastante alto, es decir, que puede aguantar o puede resistir bastante presión sin que la punta se rompa. En este caso, la punta es mucho más frágil y no voy a tener, digamos, la libertad de ejercer mucha presión. Y estas puntas las utilizamos de la siguiente manera. El lápiz tiene tres maneras de agarrarse. Una que es para precisión y detalles, que es el agarre corto. Ojo, nunca aquí, porque si yo hago así, no puedo mirar. O sea, mi mano bloquea lo que estoy haciendo y voy a tener que torcer la cabeza, voy a tener que inclinarme para poder ver lo que estoy haciendo. Generalmente, un dedo de separación con relación a donde empieza la madera sería lo ideal. Lo ideal es poder ver qué hace la punta sin yo tener que cambiar la pose de mi cuello, ni hacer contorsiones extrañas, ni agacharme, ni nada. O sea, trabajar lo más cómodo posible. Agarrar el lápiz de esta manera, yo puedo hacer detalles con él. Siguiente forma de agarre, el agarre medio. ¿El agarre medio para qué me sirve? Me sirve para hacer bocetos, para hacer trazos que sean muy amplios. Por ejemplo, si yo quiero hacer, no sé, una, el boceto de una manzana, por ejemplo, de cualquier dibujo. Entonces tengo el agarre medio y tengo una precisión, no tanto como el agarre corto, pero tengo buena precisión, puedo ejercer hasta cierto punto presión y me va a servir para lograr sombreados intermedios, para hacerlos lo que se llaman medios tonos o valores intermedios. ¿Por qué? Porque aquí no estoy ejerciendo tanta presión. Entre más cerca de la punta esté, más presión le voy a ejercer al lápiz.
Entonces, si yo necesito grises muy suaves, no los voy a hacer aquí. No voy a agarrar corto para hacer grises suaves. Voy a agarrarlo largo o medio. Si necesito grises muy, muy tenues y sombrear zonas muy amplias, voy a agarrarlo muy atrás, sería el agarre largo, y esto me va a servir para ejercer la mínima presión al lápiz. Literal, el lápiz está marcando con su propio peso, ¿sí? Entonces, ese agarre largo me va a servir para los valores de grises más luminosos, las partes más claras de mi modelo, por ejemplo. Entonces, ¿cómo logro yo la escala de grises aquí? Una manera de hacerlo es la siguiente. Voy a empezar de la siguiente manera. Y es lo mismo cuando yo voy a hacer un dibujo cualquiera. Yo voy a empezar por los valores más altos, los más claritos, los más luminosos. Voy a empezar por lo más luminoso y a medida que voy avanzando, voy a ir usando capas superpuestas y al mismo tiempo voy a tener que ir agarrando el lápiz cada vez más corto. Entonces, yo quiero hacer 7 valores de gris acá. Lo que voy a hacer es que voy a empezar el blanco, lo puedo dejar blanco. Como les dije ahorita, nosotros podemos hacer 7 o 9 valores. Si yo hiciera 9 valores, simplemente el blanco estaría aquí afuera y el negro estaría aquí. Entonces ya tendría 9 valores. Digamos que voy a hacer los 9 valores. Da igual si voy a hacer 7. Entonces voy a empezar con el agarre largo y voy a tratar de llenar sin ejercer presión. Voy a llenar todo el espacio. Y así voy a lograr un gris muy luminoso, muy suave. Ya tendría el valor número 1. ¿Qué sigue? Voy a hacer una segunda capa, pero esta vez voy a empezar desde el número 2 hacia el final. Y a medida que voy avanzando, voy dejando la siguiente, el anterior valor sin tocarlo. Es decir, hasta aquí llego, ya tengo algo de diferencia aquí, blanco, luminoso, un gris suave. Vamos para el tercero y hacemos el mismo proceso. Ahora voy a empezar a mover un poco, perdón, voy a empezar a mover un poco el agarre de mi lápiz. Había empezado aquí, puedo ir aquí, ahora voy a bajar un poco más para hacer el tercero. ¿Qué es lo que está sucediendo o qué va a suceder? Va a suceder que entre más corto tenga yo el agarre del lápiz, más presión le puedo estar ejerciendo y sin ningún esfuerzo al lápiz contra el papel. Paso al número 4 y hago lo mismo. Repito la capa. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Lo que estoy haciendo es entrenando mi ojo para que sea capaz de hacer las más mínimas variaciones en cada uno de los grises. Eso quiere decir que yo podría tener una escala muy amplia, 10, 15, todos los valores que pueda sacar, podría hacerlo. Lo mismo, voy al número 5, ya tengo 1, 2, 3, 4. Y el blanco, ahora voy al número 5 y hago lo mismo. Ahora puedo agarrarlo más corto y hago exactamente lo mismo. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si mi escala tiene 7 valores, aquí voy a tener que haber pasado 7 veces. El número 6. Este es un ejercicio que puede ser aburridor, puede ser un poco entretenido o llamativo, pero es básico. O sea, si yo hago esto y lo repito, va a llegar el momento en que voy a tener total control de la presión que le hago al lápiz. Bueno, esta es una manera de hacerlo. Fíjense que yo aquí
Cuando llego al número 7, o en este caso el número 9, porque aquí está blanco, aquí sería el 7, el 8 y el 9 sería el blanco. Entonces, yo puedo tener esta escala de grises y podría trabajar una imagen como esta que tenemos acá. Vamos a ver cómo podemos nosotros aplicar este, digamos, esta técnica. Entonces, existen en el dibujo, existen lo que se llaman claves. Hay claves altas y hay claves bajas. Lógicamente existen las claves que podríamos llamar las intermedias, pero realmente esto sería, digamos, la manera realista como nosotros vemos las cosas. ¿Qué es una clave alta? Como aquí les expliqué, como aquí les expliqué, nosotros empezamos desde la luz, esos son los valores altos. Los valores altos de la luz es precisamente los más luminosos. Y los valores bajos son donde está la oscuridad. Es decir, vamos de más de la clave alta a la clave baja. Entonces, la clave baja son los grises más oscuros. Nosotros podemos hacer ejercicios y yo les voy a dejar esta imagen de referencia para hacer esta práctica, en la que, si ustedes se dan cuenta, se nota el volumen en cada uno de los elementos. Todos tienen volumen, ninguno se ve plano. Sin embargo, no todos están hechos de la misma manera. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos aquí algo con mucha luz, más sin embargo, y vamos a hacer la flecha del lado que es, mire, nosotros tenemos aquí mucha luz, pero de todos modos, de este lado tenemos algo de oscuridad. Entonces, ¿qué está sucediendo en esa imagen? Está sucediendo que estamos trabajando una escala muy corta, una escala que está más o menos hasta el número 4. ¿Sí? Puede tener 4 valores. Puede tener 4 valores donde tenemos la parte iluminada, una parte intermedia, una parte de oscuridad y cierto valor, perdón, una parte de oscuridad hasta acá y cierto valor por acá que me daría 1, 2, 3 y 4 valores. ¿Ok? Entonces, no necesitamos hacer algo muy contrastado para tener volumen. Bueno, entonces, este ejercicio de las esferas, nosotros lo podemos aplicar a cualquier elemento que tenga eh, que su volumen sea esférico. ¿Cómo a qué? Como a frutas, elementos sólidos, geométricos, o a cualquier cosa que pueda ser dibujada a partir de un círculo. Si nosotros hacemos, y en este caso empezamos por un círculo, pero nosotros con el volumen y la sombra, la luz y la sombra, vamos a obtener esferas. Aquí tenemos algo que está ya un poquito más contrastado. Eso quiere decir que vamos a tener más valores de gris aquí porque arrancamos desde lo más luminoso y tenemos una zona bastante oscura en esta parte. Entonces, ahí ya estaríamos manejando una escala más o menos hasta el número 6, así, todos estos valores. Y tenemos las escalas intermedias, por ejemplo esta que está aquí. Estaríamos trabajando más o menos la mitad de la escala de grises. Y tenemos
los que tienen más contraste, por ejemplo, donde estamos utilizando toda la escala de grises. Es decir, yo puedo trabajar, como les dije hace un momento, podemos hacer volumen solamente con 3 tonos y sería algo como esto. Aquí yo lo intenté explicar con la división, con la separación, para que fuera entendible. ¿Sí? Entonces, luz, medios tonos o valores intermedios, a mí me gusta llamarlo más bien grises intermedios, y las oscuridades. Pero si yo quiero hacer un volumen realista, yo lo que tengo que hacer es suavizar el paso de un valor a otro. Y es lo que se hace cuando estamos dibujando elementos como este. Aquí hay 3 valores: luz, unos grises intermedios y una zona de sombra. No hay más. Mientras que en esta que tengo acá o en esta que tengo aquí, ya tengo prácticamente toda nuestra escala. Ya está toda la escala utilizada en ese ejercicio. Ok, entonces, si nosotros vamos a hacer, yo voy a hacer acá algo a partir de esta teoría, pero llevado a un elemento realista. Igual es preferible que nosotros empecemos por hacer ejercicios geométricos, como por ejemplo este que tenemos aquí. Entonces, si vamos a hacer un ejercicio como este, nos damos cuenta de varias cosas. Ok, yo voy a hacer algo que generalmente el que está empezando no hace, y hoy en día es más fácil hacerlo porque, y esto tiene que ver con la observación y ser muy detallista. Anteriormente uno dibujaba con fotografías estáticas impresas sobre papel. Hoy en día las pantallas te hacen el trabajo o te facilitan el trabajo porque puedes ampliar, y al ampliar puedes darte cuenta de cómo está hecho el trazo o hacia dónde está sombreado, porque aquí se ve el paso del lápiz, en qué direcciones está. Ok, por ejemplo acá. Bueno, entonces yo voy a hacer este ejercicio aquí muy rapidito y voy a hacer un paréntesis otra vez. Miren, si ustedes conocen eh, los juegos de lápices, ustedes han visto que existen lápices de diferentes números con diferentes referencias. Y eso tiene que ver con la dureza del lápiz. Entre más, ustedes han visto de pronto en el mercado lápices como estos, que vienen así en un juego, y cada lápiz trae un número y una letra. ¿Sí? En este caso, 2B. Y aquí muy rapidito les voy a explicar cómo, por qué traen esas letras y esos números. ¿Ok? Este, por ejemplo, es un lápiz HB. En fin, ¿por qué los lápices vienen así graduados? Uno puede encontrar una caja donde le dice qué lápices trae: 9B, 8B, 7, 6, 5, 4B, 3B, 2B, y hasta el lápiz H. Y por ejemplo, esta otra presentación, que está un poquito ya bastante usada, viene desde el 5H hasta el 6B. Esta caja tiene lápices más duros y la otra tiene lápices más blandos. Entonces, ¿a qué se refieren las letras y los números? Los lápices traen un número y una letra. Por ejemplo, 2B. Los lápices se dividen en dos familias:
principales, aunque hay unos lápices especiales con unas letras diferentes. Ok, entonces, tenemos la familia del B, que en inglés es black, o sea, negro. Y tenemos la familia de los H, que en inglés, porque estas letras son iniciales de palabras en inglés, que es hard, que significa duro. Entonces, nosotros tenemos lápices black y lápices hard. Ahora, yo les recomiendo que se lo aprendan así. B de blando y el H sí de dureza. ¿Sí? Un lápiz blando y un lápiz duro. ¿Por qué está acompañado de una letra? Es como en matemática, esto es una potencia. Aquí dice que es dos veces B. Eso quiere decir que si yo tengo un B que es blando, dos veces B es dos veces más blando. Si fuera 3B, tres veces más blando. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que mi lápiz, entre más grande sea el número, acompañado de la letra B, me va a dar un gris más oscuro. Y nosotros podemos hacer las pruebas. Podemos ensayar, si tenemos un juego de lápices, podemos ensayar cómo funciona cada gris. Lo mismo sucede con los H. ¿Sí? El H es duro, pero si dice 2H, es dos veces más duro, tres veces más duro. Quiere decir que cada vez que este número crezca y tenga la letra H, ese lápiz me va a dar unos grises mucho más tenues, mucho más claritos. Eh, eso se aprende en la práctica. Bueno, y existen unos lápices especiales que son dos, son la mezcla de H y B, y es el lápiz que todos conocemos, el HB. Este lápiz es el mismo lápiz escolar número 2. El mismo lápiz escolar número 2 es el mismo HB. Y existe el lápiz F. En este caso, yo lo tengo por aquí, hay un lápiz que se llama F, que tiene la letra F. Este lápiz con la letra F está pensado es para dibujo técnico. Y la letra F significa fine o fino. Ahí vamos a hacer así para que enfoque mejor. Entonces, el lápiz F está al ladito del HB. Son los intermedios en la escala. Si para acá van los H y para acá van los B, el F y el HB están aquí, en la mitad. ¿Ok? Bueno, cuando nosotros vamos a implementar o a poner en práctica esto, en la práctica se hace de la siguiente manera. Si tengo la posibilidad de comprar lápices, digamos que, o si no tengo la posibilidad de conseguir una cajita como esta, que cual son bastante económicos, hay lápices de diferentes marcas, pero los lápices de dibujo casi todos son de buena calidad. La diferencia de la calidad de los lápices tiene que ver con qué tan puro es el grafito. Los lápices económicos a veces parece que rasparan porque traen impurezas en el grafito. Los lápices de mejor calidad como los Faber-Castell o los lápices Staedtler de dibujo, pues son más costosos, pero el grafito es más puro. Igual yo he trabajado con cualquiera de las dos o de los tres tipos de lápices y siempre he tenido el mismo resultado.
Entonces, depende más de la habilidad de quien está pintando que de los materiales que tenga. Eso sí, apréndaselo. Entonces, mire, dentro de esta escala, que la voy a hacer aquí, tendríamos el lápiz HB. Voy a ponerlos ahora al revés. Voy a poner aquí el HB, el B, el 2B, el 3B, 4B, 5B, 6, 7, 8, 9, hasta 14. Los lápices Faber-Castell tienen hasta 14B. ¿Por qué voy a poner la escala aquí? Porque les voy a enseñar cómo escoger lápices o los lápices mínimos. Aquí tendríamos de HB, aquí tendríamos H, 2H, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9H. Estos son los lápices que encuentras en el mercado. Entonces, ¿qué voy a tener en cuenta? Voy a tener en cuenta que si quiero lograr toda esta gama, yo la puedo hacer con un solo lápiz. Pero ¿qué va a suceder? Cuando yo voy a trabajar con un solo lápiz, puedo tener siempre los dibujos en una sola clave. Es decir, entonces, nosotros podemos dibujar con un solo lápiz, con uno solito. Un ejemplo, si yo quisiera hacer esto con un solo lápiz, lo podría hacer con un 2H, por ejemplo. Pero también lo podría hacer con un 5H. De manera, dime. Bueno, nosotros podemos hacer esta figura con un lápiz 2H de manera muy sencilla, con un lápiz 5H igual, pero también lo podríamos hacer con un 3B, por ejemplo. Pero, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que yo necesito tener muchísimo control de la presión con la que trabajo para poder hacerlo con un lápiz de esta gama. Si quiero hacer este que está aquí, ¿ok? Pero puedo hacerlo. Si tengo la destreza, puedo hacerlo con un lápiz de la gama de los B. Tendría que tener muchísimo control, pero es posible. Entonces, los lápices nos facilitan el trabajo cuando no tenemos esa destreza. Bueno, si yo quiero hacer algo como esto, también lo podría hacer con un solo lápiz. Por ejemplo, yo escogería para hacer eso un lápiz 3B. Ahora, difícilmente podría hacer lo mismo con un lápiz de la gama de los H. ¿Cuál es la diferencia aquí? ¿Y qué es lo que hay que tener en cuenta? Que la escala o la familia de los H me van a dar grises muy claritos, es decir, de pronto lo más oscuro que yo consiga con los H sean las oscuridades que tiene este elemento. No voy a poder hacer esto con un lápiz H porque no me va a dar esos, por más fuerza que le haga, no me va a dar esos oscuros. En cambio, con un lápiz de la gama de los B, yo podría, con mucha habilidad, podría hacer cualquiera de estos. Cualquiera, literal cualquiera. Es decir, con lápices de la gama de los B, de la familia de los B, puedo hacer todos los valores. Pero si nosotros queremos facilitarnos, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a escoger siempre 3 lápices como mínimo. Esos 3 lápices van a tener en cuenta lo siguiente. Yo voy a centrarme en el lápiz más común, que es el lápiz HB, el lápiz que todos tenemos, que es el lápiz escolar, con el que aprendimos a dibujar. Una de mis alumnas me dejó este por aquí. Es un lapicito de estos. Esto es un lápiz HB. Algunos vienen marcados con HB, hay otros que dicen número 2 y hay otros que simplemente no dicen nada, pero esa es la denominación de ese lápiz.
este tipo de lápices. Mira. Ya está viejito, los niños que lo muerden. Estos son lápices que me dejan algunos alumnos acá. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a tener en cuenta? Voy a tener en cuenta que necesito, como les dije aquí, tres valores. Esos tres valores, dígame. Bueno, entonces nosotros vamos a tener en cuenta que vamos a trabajar con un lápiz HB, que es un lápiz intermedio. Aquí yo les expliqué que necesitamos mínimo tres valores, con tres valores. Entonces vamos a aplicar esa teoría, pero aquí con los lápices. Entonces, yo necesito este lápiz que me va a dar los grises intermedios. Vamos a suponer que ese lápiz me dé los grises que tengo por aquí. Yo necesito un lápiz que me dé gris mucho más claritos, o sea, que me dé este tipo de grises. Entonces, lo mínimo que voy a hacer es contar tres lápices hacia acá. Es decir, uno, 2 y 3. Entonces yo puedo trabajar con un 3H y un HB. Y voy a hacer lo mismo hacia el otro sentido de la escala. Entonces, si trabajo con un lápiz HB, yo voy a utilizar 1, 2, 3. Es decir, puedo utilizar un 3B. ¿Qué va a suceder con esto? Que me va a dar, esto me va a dar una escala de grises bastante amplia y van a ver por qué. Porque resulta que si yo hago, incluso yo podría trabajar más amplio, vamos a trabajar un poquito más amplio, vamos a trabajar así, 5B y vamos a trabajar aquí 5H, cuatro espacios. Vamos a saltarnos cuatro valores. ¿Por qué? Por lo siguiente. Si yo trabajo con un lápiz 2B, por ejemplo, yo puedo hacer esto. Incluso si aquí se me pasó una manera y era el manejo de la presión. ¿Cómo trabajamos? Voy a hacer paréntesis acá. ¿Cómo trabajamos el manejo de la presión? El manejo de la presión es esto. Yo puedo empezar haciendo poca presión y a medida que voy avanzando, le voy ejerciendo más presión al lápiz, más presión al lápiz. Este es un ejercicio que también recomiendo hacer. Puedo hacer un pequeño pare y reubicar el agarre y seguir. Ahora, esto yo puedo hacerlo sin levantar, o sea, sin parar, puedo ir reacomodando mi mano. No es tan fácil, pero sí es posible. Entonces, esto es manejo de presión. En este caso, yo voy haciéndole más presión a medida que voy avanzando. ¿Sí? Puedo hacer este tipo de escalas o puedo hacerlas así. Esto me da, esto me da, digamos, destreza. Si quiero hacer bocetos rápidos, ¿sí? Tengo desde claro hasta oscuro. Y puedo hacer el ejercicio todas las veces que quiera. Vale, volvamos a cómo escogemos los lápices adecuados. Mire, entonces, habíamos dicho HB, 5H y 5B. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer con un solo lápiz, en este caso voy a utilizar el HB. Vamos a utilizar, ahí tengo HB, HB. Entonces, con este HB yo puedo tener una escala. Voy a hacerla aquí aparte. Y esa escala me va a dar cierta oscuridad. O sea, voy a poder llevarlo de unos grises claros hasta cierto punto de oscuridad, sin tener que repasar de pronto. ¿Sí? Yo puedo empezar un gris suave y sin repasar, solamente ejerciendo presión, voy a tener diferentes valores. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que yo con el HB puedo lograr grises que están hasta el 2B
que vienen siendo las claridades que me da el 2B. Ese HB también me va a dar digamos, los claros que me da el 2H o hasta el 3H. Y así sucesivamente. Es decir, con el 5H yo puedo, haciéndole poca presión, tengo los grises de estos y tengo los grises de acá. Quiere decir que cada lápiz me va a dar una escala. Entonces con 3 lápices yo puedo lograr todos los valores de gris que yo necesite. Entonces, ¿qué recomiendo? Recomiendo estas, digamos, en esta escala, saltar 4 o mínimo 3 valores. Si cojo HB, yo podría trabajar con un 3B. 1, 2, 3. Entonces, ¿qué podría hacer? Digamos, si yo escojo un lápiz B, en este caso yo podría trabajar B, 7B en este caso, ¿cierto? Que estaría más o menos por aquí, o un 6B. Y podría trabajar de este lado con el 3H. Es decir, con 3 lápices puedo lograr toda la escala de grises que yo necesite. ¿Vale? Ok, entonces, si yo fuera a hacer ese ejercicio de la manzanita, voy a escoger 3 valores. En este caso, tengo 4B, tengo HB y vamos a utilizar uno más clarito que en este caso vendría siendo 2H. ¿Cómo empiezo? Con el más claro. ¿Cuál es el más claro? El 2H. Entonces yo puedo darle una capa a toda la manzana esta que voy a hacer aquí de memoria y simplemente la voy a hacer de memoria aplicando esto que tengo aquí. Es decir, el conocimiento de luz y sombra aquí. Escojo una dirección de la luz. Puede ser esta, puede ser esta. Pero tengo que decidirlo al principio. Entonces voy a escoger este lado. Y voy a tratar de hacer una capa, primero una capa pareja que ocupe todo el espacio del elemento que voy a dibujar. Ahora, recomendación o explicación. ¿Cómo se sombrea? ¿Cómo hago para sombrear? Generalmente cuando estamos en edad escolar, en la escuela nos dicen que se colorea y se dibuja en un solo sentido. No, que tienes que colorear de arriba abajo y todo de arriba abajo o de derecha a izquierda o en diagonal, pero una sola. Y así no es. Las direcciones para sombreado y coloreado son las direcciones de un asterisco. Es decir, derecha, izquierda o izquierda, derecha, arriba, abajo y viceversa, y las diagonales opuestas. Derecha de arriba hacia abajo y derecha de abajo hacia arriba, y lo mismo acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando yo hago esto? Cuando yo superpongo estas direcciones, lo que va a suceder es que se van a cancelar entre ellas las líneas y no voy a darme cuenta en qué dirección se hizo el sombreado. Entonces nosotros lo podemos ver en ejemplos como este. Si ustedes analizan una imagen que encuentren, se van a dar cuenta que aquí están todas las direcciones posibles para colorear. Tenemos esta, y ahí vemos trazos en ese sentido. Tenemos esta, mire que incluso por aquí se ven las líneas. Y tenemos las horizontales, que no están tan horizontales, están más o menos siguiendo el borde del plano. Entonces esas son las direcciones, de arriba abajo, derecha izquierda, diagonal y diagonal. Aquí estamos viendo todas esas que son las direcciones en las que debemos sombrear. Ok, dime. Una pregunta. Mi caso no tengo, solo tengo HB y
Ok, ok, vale. Ok, entonces, vale. Entonces tienes HB, tienes HB y tienes un 2B, ¿cierto? HB y 2B. Bueno, como les dije anteriormente, lo importante es el manejo de la presión. Vamos a buscar aquí el mismo 2B para, para hacerlo. Mira, 2B, HB. Entonces, las primeras capas las voy a colocar con el lápiz maturo, que es el HB. Y en este caso, yo puedo hacer esta técnica. Es, si quiero que quede algo brillante, algo blanco, totalmente blanco, yo puedo perfectamente dejar el blanco. Pero si no, preferiblemente hacer el primer gris que tenemos en la escala, después del blanco. Por ejemplo, yo aquí tengo unos ejemplos, unos ejercicios, en el que aquí se ve la dirección de la trama, del sombreado, se ven los trazos superpuestos, y esto es lo que se llama achurado, le dicen, pero realmente en algunos libros de dibujo le dicen trama, un tramado. Si analizamos cualquier dibujo que tengamos hecho a lápiz, vamos a notar esas direcciones en el sombreado. ¿Sí? Acá eh, vamos a ver uno que tengo por aquí. Mire, nosotros tenemos que lograr el volumen a partir del valor, es decir, luz, medio tono, sombra, reflejo. Y cualquier elemento va a funcionar igual. Cualquier cosa que nosotros queramos dibujar va a funcionar exactamente igual. Con algunas diferencias, como por ejemplo aquí hay unos detalles, pero si analizamos, la luz viene aquí, toda esta área está iluminada, tenemos unos valores intermedios por aquí, tenemos sombra y tenemos sombra aquí debajo. Entonces, el, el manejo de los grises es lo que tenemos que lograr para poder tener la sensación de realismo. Bueno, por ahí tengo unos ejercicios que los vamos a hacer en el transcurso de, eso sí es chat porque estaba explicando algo. Esto es, porque en una clase estaba explicando cómo hace la inteligencia artificial para crear una imagen. Aplicando variables que son sacadas de los conceptos de luz y sombra. ¿Sí? Sí, esto fue uno de... Sí, creo que yo lo tenía cuando tú estabas. Bueno, por ejemplo, voy a hacer la manzanita. Voy a poner el ejemplo aquí de la manzanita. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hago la manzanita? Ya coloqué la primera capa de HB y ahora, donde tengo la luz, no voy a pasar más. Pero tampoco voy a llegar hasta un mismo punto. Ahora lo que voy a hacer es que aleatoriamente me voy a pasar o voy a llegar antes. Es decir, no voy a llegar siempre al mismo punto. Me puedo pasar un poco, a veces el trazo no llega. ¿Qué es lo que va a suceder? Que cuando un trazo llegó aquí, el otro llegó acá, este llegó aquí, este llegó aquí, y así sucesivamente, y están tan cerca, lo que sucede es que en estas partes se va a formar
visualmente la transición, que es lo que va a suceder aquí. Entonces, yo le voy a colocar una capa con el mismo HB. Fíjense que la idea es hacerlo solamente con los dos lápices que me dices que tienes, que son el HB y el 2B. Ok, entonces, Otra mi pregunta con respecto a eso, que si se puede, digamos, utilizar un HB, un B y un 5B. sí, 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 sí. La cuestión es tener tres lápices de diferentes, eh, Sí, sí, de sí. diferentes números y letras. Preferiblemente que no esté uno al lado del otro, porque estos dos lápices hacen prácticamente lo mismo. El HB y el B hacen prácticamente lo mismo. No hay mucha diferencia. Entonces, por eso recomiendo que tres o cuatro valores del lápiz o referencias para tener una gama más amplia de grises. Es decir, para trabajar mucho más cómodo. Entonces, otra manera de sombrear y de colorear incluso es haciendo círculos. ¿Por qué funciona colorear en círculos? Porque cuando yo coloreo en círculos, lo que está sucediendo es que cuando voy aquí, tengo una dirección que es esta. Cuando voy por aquí, tengo una dirección que es esta. Cuando voy por aquí, tengo, no sé, tengo esta. Es decir, cuando estoy haciendo un círculo, estoy haciendo todas las direcciones posibles en un solo movimiento. Ok, entonces voy a sombrear de tal Sigues manera, con el HB. exactamente, sigo con el HB. Simplemente voy a hacer dos cosas. Una, voy a hacer manejo de presión, porque puedo ejercer presión, pero siempre que ejerza presión voy a estar pendiente de que no me quede rayado el dibujo o de que me quede, digamos, el rayado no sea tan visible. Y voy a manejar sobre todo las capas. Entonces ya hice una capa, la segunda capa. Es posible que yo lo logre todo el volumen con un solo lápiz. Mira, ahora vengo acá, giro el lápiz para que la punta se desgaste uniformemente. Digamos que llega un momento, porque si es así, llega un momento en que el lápiz yo necesito hacerle mucha presión para que él me dé valores más oscuros. Entonces, en ese momento ya tengo que cambiar de lápiz. ¿Por qué? Porque si le tengo que hacer mucha presión, lo que va a suceder es que el lápiz me va a empezar a hacer rayones. Va a empezar a quedar muy marcado y eso, digamos, fastidia el hecho de que se vea suave el volumen. Ok, entonces, ahora digamos que aquí ya llegué a un límite con el lápiz HB. Ahora voy a utilizar el 2B y voy a hacer lo mismo, pero esta vez me voy a concentrar en los valores más oscuros porque el 2B precisamente me va a dar grises mucho más bajos, mucho más oscuros. Puedo hacer tramas, puedo hacer en diferentes direcciones como estoy haciendo ahora. Ir variando un poco la presión, agarro el lápiz a veces medio, a veces en el borde cuando necesite, perdón, a veces el más corto cuando necesito hacer bordes. Y le puedo dar todas las capas que sea necesaria. Preferiblemente, la paciencia es, digamos, ingrediente imprescindible cuando estás trabajando con lápices, con grafito, porque entre más capas le des suave, el realismo va a ser mucho más creíble. Mucha observación. Si yo puedo trabajar de memoria. Para trabajar de memoria, digamos que simplemente lo que yo tengo que tener aprendido es esto.
cómo cómo funciona la luz. Y aquí vamos a hacer una explicación de cómo funciona la luz en a ver, vamos a utilizar dos, donde tengo ok. Siempre vamos a tener estas partes en cualquier elemento que tenga volumen y que no sea plano. Entonces, siempre vamos a tener un brillo, una parte muy luminosa, que sería ese punto blanco que algunas frutas, algunos elementos cuando estamos pintando lo tienen. ¿Sí? Vamos a tener esto, perdón, vamos a tener este punto blanquito que está ahí. Vamos a buscar un color más contrastante aquí, ok. Sí, vamos a tener ese brillo que está ahí. Ese brillo que está ahí. Y eso se llama precisamente el brillo. Donde la luz empieza a difuminarse, eso, esa parte se llama luz directa o grises intermedios. En algunos libros puedes encontrar como grises suaves. Aquí está mal usado el término tono, porque el término tono se refiere al color y esto no tiene color. Entonces aquí estos se llaman grises medios o valores medios. Hay algo que se llama la sombra propia, que sería esta parte. El reflejo. El reflejo aparece cuando la luz golpea la superficie donde reposa el elemento y rebota e ilumina la parte que está debajo de la sombra, siempre y cuando el elemento sea curvo. Entonces lo que sucede es que la luz empieza a perder fuerza al desplazarse de esta manera, ¿sí? Digamos, al resbalar, entre comillas, porque en realidad los rayos de luz todos inciden en un solo punto, empiezan a rebotar para todas direcciones, pero vienen de esta manera. Entonces, ¿qué pasa? Como esto es curvo, la luz no hace curva. Por eso vemos la parte de abajo así oscura. Y por eso sucede lo del reflejo, cuando la luz golpea, rebota e ilumina detrás de la sombra. ¿Ok? Entonces nosotros podemos trabajar a partir de esto de memoria, aprendido para poder aplicarlo, ¿sí? Haciendo estos ejercicios. Entonces, en el caso de la manzanita, si nosotros tenemos una fotografía de referencia, por ejemplo, ya podríamos llegar a un detalle mucho mayor. Entonces, ¿qué es lo que hay que tener en cuenta? Observación, la práctica, ¿sí? Aquí hay más detalle, por aquí se le puede poner todos los grises. Bueno, una de las cosas que hay que tener en cuenta es que si vamos a trabajar con un modelo, ese modelo tiene que ser único. O sea, hay personas que dibujan a partir de varios modelos y hay que tener mucha habilidad para poder eh, entender cómo funciona la luz en cada uno de los elementos. A veces uno encuentra obras, pinturas, dibujos que tienen errores
porque, por ejemplo, la luz en una fotografía tienen la luz de un lado y en la otra lo tienen del otro y terminan haciendo como una mezcla ahí que no es muy creíble. Entonces, tener en cuenta tomar una sola referencia cuando estemos dibujando es, es lo ideal. Bueno, esta primera clase es más una clase de introducción y digamos un poquito de repaso cuando ya uno tiene, en el caso tuyo, que ya tienes conocimiento de lo mínimo. Pero necesitamos retomar esa práctica. Ok, aquí viene la sombra proyectada y la sombra proyectada sucede lo mismo que, que sucede en el elemento esférico, ¿sí? En el volumen. Y es que la luz empieza a perder fuerza a medida que se aleja la sombra del elemento, empieza a verse mucho más tenue. Y es porque ahora la luz sí está iluminando esas, esas áreas. ¿Sí? Entonces, exactamente, entre más lejos se proyecte la sombra, más tenue hasta que ya se pierde. Llega un momento en que la sombra se pierde. Ahora, esto de las sombras merece un capítulo aparte y vamos a hacerlo aparte también. Y tiene que ver con que dependiendo de la intensidad de la luz, así se va a comportar la sombra. Todos sabemos que no es lo mismo una sombra de una luz en la calle al mediodía que una sombra de la mañana o del sol del atardecer. Primero, la inclinación de esa sombra y segundo, el contraste que tiene los valores en cada una de los horarios. Ahora, si estamos trabajando con una luz artificial, puede que esa luz, si está muy cerca, nos defina totalmente el borde de nuestro elemento y los bordes queden totalmente definidos. Pero si hay una luz más tenue, como en este caso, que la luz no es tan fuerte, si nos damos cuenta, el borde se pierde un poco, se diluye por el mismo efecto de la intensidad de la luz. Ok, entonces nosotros vamos a trabajar de la siguiente manera. Vamos a colocar voy a dejarle unas imágenes para que hagan ejercicios. Y son, este no. Vamos a utilizar el de los círculos con con los diferentes valores. Estos. ¿Cuál es la idea? La idea es tratar de manejar y lograr estos contrastes, que se vean los volúmenes, que los volúmenes se puedan distinguir como volúmenes, o sea, que no se vean planos, que no se vean planos. Y vamos a trabajarlo de la siguiente manera. Cada uno de estos, cada uno de estos se va a trabajar con un solo lápiz, se va a intentar hacerlo con un solo lápiz, es decir, vas a escoger de los lápices que tengas, cuál, con cuál puedes hacer esto, con un solo lápiz, cada uno. Entonces, teniendo en cuenta lo que te expliqué hoy y haciendo pruebas,
vas a escoger un lápiz para poder hacer cada uno de los ejercicios. Y luego vas a hacer el último que sí, ya es uno de estos, la esfera. ¿Dónde está? Oye, se me pierde la esferita. Esta. Esta sí la vas a hacer con varios lápices. Los que tú decidas. O sea, la idea es lograrlo. Para hacer esa esfera no necesitas hacer así como hago yo, que la voy dibujando, aunque puedes hacer este ejercicio. Ok, antes de terminar, para recordarte, porque de pronto llevas tiempo sin dibujar, vas a hacer ejercicios de trazado. En un papel, digamos que ya sea de reciclaje, vas a hacer este ejercicio y vas a tratar de trazar líneas derechas lo más largas y cortas. Ok, tratando de que queden lo más derecho posible. Las vas a hacer horizontales, verticales, de arriba a abajo, de abajo a arriba. La idea es que logres hacerlas derechas, diagonales y en la otra diagonal. ¿Sí? En este caso. ¿Cuál es la idea de este ejercicio? Soltar la mano un poquito, ¿vale? Y con estos ejercicios vas a tener una mejor línea, vas a poder dibujar mejor. Así que espero que practiquen mucho. Hasta aquí la clase de hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Feliz tarde para todos.